Buen día a todos. Estamos aquí en la Ciudad de México y vamos a comenzar algunos videos tratando de dar a conocer algunos principios de la doctrina social de la Iglesia. Algunos probablemente no sepan qué es la doctrina social de la Iglesia, y esa es una preocupación que nos ha llamado la atención en los Cruzados de Cristo Rey, en la familia laical de los Cruzados de Cristo Rey, y entonces queremos dar algunos flash. Obviamente no es un estudio doctoral, ¿verdad?, del tema, pero es una cosa que nos va a servir, creo yo, a todos y nos puede aprovechar. Entonces, ¿de qué se trata esto de la doctrina social de la Iglesia? Yo creo que nos podemos fijar en algunas cosas importantes que nos dice el Evangelio. ¿Se acordaron ustedes de aquella vez que llegan con Jesús y le preguntan sobre cuál es el mandamiento principal? Y bueno, Jesús hace ver que obviamente lo principal es amar a Dios sobre todas las cosas, pero también dice que hay que amar al prójimo, ¿no? El segundo mandamiento es semejante a este, ¿no? Entonces el amor al prójimo. Y en realidad en la vida cristiana, estas dos son las, podríamos llamarle, las dimensiones que tiene todo el actuar cristiano: hacia Dios por una parte, para darle culto, para alabarlo, para darle gracia de todo lo hecho con nosotros, amarlo sobre todas las cosas, pero también hacia el prójimo, porque tenemos que amar al prójimo, y entonces amándolo nosotros le damos nuestras cosas, le damos nuestra vida, pero también obviamente recibimos del prójimo, ¿no? Ahí hay una correspondencia, y por lo tanto ahí es donde se encaja esto de la doctrina social. La doctrina social de la Iglesia significa que tenemos que amar al prójimo, es decir, es una forma de llevar a cabo esta dimensión esencial de la vida cristiana. ¿Y cómo voy a amar al prójimo? Porque vivimos en sociedad, el hombre no vive aislado, vive en comunión con los demás. Por lo tanto, necesitamos nosotros llevar a cabo un desarrollo en esta dimensión de amor al prójimo, y es ahí donde se engancha la doctrina social. A veces se piensa que la doctrina social es algo que inventaron recientemente, ¿no? Porque quizá la expresión pues no exista muchos siglos atrás, y en efecto la expresión como tal es nueva, pero la realidad a la que se refiere es una realidad que desde el principio, como les mencionaba, está en el mismo Evangelio, y luego pasa, ¿no? Lo tenemos también en los padres de la Iglesia, por ejemplo. Ellos se preocupaban mucho de que los cristianos se preocuparan del prójimo, e inclusive hablan de temas a veces digamos así, un poquito difíciles para quienes los oían, ¿no? Es muy conocido, ¿no?, que como entre los padres de la Iglesia pues se hablaba del problema de las riquezas, por ejemplo, cuando los ricos no eran capaces de dar y de ayudar a quienes no tenían, ¿no? Entonces eso es también en la antigüedad, digamos, cristiana. Hoy, en nuestro tiempo, hablamos de la doctrina social de la Iglesia, que ha cobrado, por decir así, una sistematización, una fuerza especial a partir del Papa León XIII, en el siglo XIX, no hace tanto tiempo. Y el Papa León XIII fue el que sacó una encíclica muy famosa. Una encíclica, ya saben, es una carta que el Papa hace para dar un mensaje, dar una enseñanza que es como una circular hacia todos, ¿no? Y entonces la sacó esa encíclica que se llama La Rerum Novarum, y a partir de ahí se fue desarrollando digamos, como una reflexión, una profundización, inclusive una sistematización de todas estas cosas sociales. Hoy en día, después de que han pasado pues ya tantos años, toda esa sistematización ya se encuentra, por decir así, concentrada en un libro que yo les voy a recomendar a ustedes para que lo adquieran. Es el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. Este libro está hecho por un organismo allá del Vaticano, como se dice, allá en Roma. En realidad es un organismo de la Santa Sede, propiamente hablando, ¿no?
Y aquí nosotros podemos encontrar ya compendiada la doctrina social de la Iglesia, y conviene a nosotros que le echemos un ojo para poder aprender. Fíjense, ya el Papa Juan Pablo II enseñaba, ¿no?, que en la doctrina social de la Iglesia vamos a encontrar diferentes cosas. Hablaba de tres cosas. Hablaba de encontrar los principios de reflexión. Ese era uno. Otro punto eran los criterios de juicio. Y finalmente hablaba de las directrices de acción. Y bueno, eso se encuentra aquí. Se encuentra aquí, si uno lo sabe buscar, aquí uno va a encontrar estos tres elementos. Pero a lo mejor conviene decir algo más sobre estos elementos. Principios de reflexión. Nosotros podemos pensar, por ejemplo, temas como el trabajo, o como la economía, inclusive la política. Podemos pensar en el tema de la familia, podemos pensar en diferentes temas sociales importantes, ¿no? ¿Qué necesitamos para reflexionar sobre esos temas? Lo que necesitamos es conocer los principios en los que tiene que apoyarse esa reflexión. Bueno, los principios de reflexión nos lo proporciona la doctrina social de la Iglesia. Ahí encontramos estos principios a partir de los cuales nosotros vamos a poder armar, por decirlo así, un pensamiento social. Nos va a hablar de principios como, qué sé yo, el principio del bien común, o el principio de la solidaridad, u otros, que son como los fundamentos donde tenemos que apoyarnos para pensar en los problemas que tenemos en nuestra realidad social, ¿sí? Luego tenemos también, como mencionaba, los criterios de juicio. Había mencionado yo, por ejemplo, el tema de la familia, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los criterios de juicio que yo tengo que tener para poder encaminarme por el bien y por el servicio al prójimo en el tema de la familia? Entonces ahí tengo que pensar desde las bases que nos explican lo que es realmente la familia, el ideal que debe tener la familia, cómo funciona la familia, todo eso, porque son criterios a través de los cuales nosotros vamos a poder decir, bueno, esto está bien o esto está mal, porque al fin y al cabo la doctrina social de la Iglesia es parte, como lo enseñaba también Juan Pablo II, de la moral cristiana. O sea, la doctrina social de la Iglesia se desprende de la doctrina de la Iglesia, del Evangelio. Y finalmente tenemos también las directrices de acción. Esas directrices de acción son, por decir así, las luces que nos indican un camino que dice, bueno, va por aquí o va por allá lo que tenemos que hacer. Ahí varía un poco según lo que sea cada quien, no sé, la vocación que cada quien tiene, ¿no? Hay directrices de acción, por ejemplo, para los obispos. Los obispos tienen que dar a conocer la doctrina social de la Iglesia, tienen que preocuparse porque el pueblo tenga conciencia de todos esos deberes sociales, ¿no?, que tiene, y promoverlos, ¿no? También tiene, por ejemplo, otra directriz que se puede encontrar es la necesidad que tienen de, pues, decir las cosas a la sociedad para decir, miren, el bien es por acá, aquello no va, moralmente, siempre es de este punto de vista moral. Luego otras directrices de acción van para los sacerdotes, y otras finalmente van para los laicos, y estas son importantísimas, porque el laico necesita también saber cuál es el camino que Dios le pide en su comportamiento en la sociedad. Y todo esto lo volvemos a enganchar con el principio. Habíamos hablado de que Cristo nos enseñó que el primer mandamiento es, pues, amar a Dios, y que el otro mandamiento que es semejante es el amor al prójimo. Entonces, nosotros, a través de todas estas cosas que trataremos de dar una idea en estos videos, podremos encontrar cómo realizar este amor al prójimo. Que la Virgen de Guadalupe los tenga bien protegidos con su intercesión ante Dios, y hasta la próxima.